A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hace miles de años, un hombre con su pequeño grupo tribal había logrado dar caza a un venado, cuando vieron entre las ramas que se movía una cosa extraña. No eran osos, ni renos o venados, eran animales que caminaban en dos patas y portaban garrotes. Eran otros seres humanos y podían ser peligrosos. El grupo que acababa de cazar levantó sus flechas y gritó para advertir a los visitantes. Estos también gruñeron, pero ante un gesto de su jefe, abandonaron las armas y levantaron sus manos para mostrar que estaban vacías. Después de un momento de silencio, ambos jefes empezaron a lanzarse gruñidos amistosos para tranquilizarse en forma mutua. Al final, aquellos animales bípedos intercambiaron hachas y alimentos y terminaron por compartir la cacería de aquella jornada. Aquello sucedió en la noche de los tiempos y durante siglos y milenios, los humanos en unas ocasiones usaron sus armas y en otras se dieron las manos. Ha sido la misma historia desde entonces. El encuentro más alto entre dos humanos como recordatorio de aquella tarde al pie de una caverna se dio más allá de las nubes y de nuestros ojos, pero muy cerca de nuestras alegrías y esperanzas. El uno era norteamericano y el otro soviético, y no estaban al lado de ninguna caverna, sino ingrávidos, volando en el espacio exterior a 40.000 kilómetros por hora. Uno comandaba la nave norteamericana Apolo, el otro la soviética Soyuz. Fue la primera vez que las dos potencias realizaban una misión conjunta. Fue un día como hoy, 17 de julio de 1975. Y como los dos antepasados de las cavernas nos enseñaron que dos seres humanos distintos pueden darse la mano en sus sueños de paz y de respeto, aquí en la Tierra o cerca de las estrellas. Las principales noticias del día. Titulares. Tribunal Contencioso Electoral admite denuncia contra Verónica Abad. Fiscalía abre investigación previa al exministro del Correísmo José Serrano. Vehículos que circulen con matrícula caducada ya no serán retenidos en Quito. En el segmento de opinión, situación petrolera. Los editoriales serán de Rafael Cuesta, un basurero llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Noticias del día. El Tribunal Contencioso Electoral admite denuncia contra Verónica Abad. La vicepresidenta Verónica Abad, quien denunció que el gobierno la tiene supuestamente secuestrada en Israel, enfrenta una nueva querella legal. Este 16 de julio se conoció que el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, admitió a trámite la denuncia interpuesta por Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la que acusa a Verónica Abad de haber hecho campaña electoral anticipada cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca, en Azuay, en los comicios seccionales del 5 de febrero del 2023. La denuncia se basa en lo contemplado en el numeral 8, artículo 278 del Código de la Democracia, en el que se considera como infracciones electorales graves realizar actos de campaña anticipada o pre-campaña electoral que son sancionadas con multas desde 11 salarios básicos hasta 20 salarios, destitución y o suspensión de derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años. En un comunicado, el Tribunal Contencioso indicó que la audiencia oral única de pruebas y alegatos se efectuará el próximo 15 de agosto a las 10:30. La audiencia tendrá lugar en el auditorio del Tribunal en Quito. Apunta en el escrito de resolución en el que subraya que si la denunciada no comparece en el día y hora señalado y no justificare su inasistencia, la audiencia se llevará a cabo en rebeldía y su defensa será asumida por un defensor público. En caso de que el denunciante no compareciere, su ausencia se entenderá como abandono de la denuncia. Al momento, Abad reside en Israel, donde funge como embajadora de paz desde el encargo del Ejecutivo en diciembre del 2023. Fiscalía abre investigación previa al exministro del Correísmo José Serrano.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa al exministro del Interior José Serrano por un posible delito de tráfico de influencias y cohecho. La información fue entregada este 16 de julio por el ex asambleísta de Creo Jorge Pinto, que fue llamado a rendir versión por una noticia criminis que presentó en Fiscalía General a mediados de mayo de 2024. Además de Serrano, se notificó el inicio de la investigación al excontralor Carlos Polit, que espera sentencia en Estados Unidos por lavado de activos. En el proceso también están llamados Diego Sánchez, que actuó como testigo en ese juicio, y al actual alcalde de Milagro y ex superintendente de bancos Pedro Solines. La noticia criminis de Jorge Pinto, que ahora es parte del movimiento Construye, se basa en los testimonios de Diego Sánchez, considerado testigo clave durante el juicio contra Carlos Polit en Miami. En ese proceso admitió tener amigos poderosos como Polit y Serrano y afirmó que supuestamente a ambos les pagó sobornos. Además, dijo que durante la gestión de Polit en la Contraloría, este le ayudó a recuperar unas cuentas de seguros con empresas estatales a cambio de dinero. Incluso señaló que el exministro del correísmo José Serrano le exigió un pago por una supuesta ayuda. Al principio se habría negado, pero luego pagó. No supo explicar en qué jurisdicción se pudo haber cometido el posible delito. Serrano ha negado todo lo dicho por Sánchez y en abril señaló que se ha sometido a una prueba del polígrafo cuyos resultados iba a enviar a la justicia ecuatoriana junto a otros documentos para desvirtuar al testigo. Atención, vehículos que circulen con matrícula caducada ya no serán retenidos en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito implementó una nueva medida con respecto a los conductores que conduzcan un vehículo con la matrícula caducada en Quito. Washington Martínez, director de la AMT, señaló que con esta disposición se busca reducir la cantidad de vehículos en los patios de retención de la capital. También con esto se evitaría que el conductor sancionado asuma gastos adicionales como el del servicio de grúa y el costo diario por uso de los patios. Para que no se produzca la retención del vehículo, el conductor con la matrícula caducada debe realizar el pago inmediato de la especie apenas sea notificado verbalmente por los agentes de la AMT. Es decir, si durante un control vehicular un carro es detenido por circular con la matrícula caducada, tiene la opción de pagar ese momento de forma digital y continuar su recorrido. Caso contrario, si no se puede cancelar en el acto, el vehículo será retenido, como dicta el artículo 160 del reglamento de la Ley de Tránsito. En la normativa se detalla que ningún vehículo podrá circular por el territorio ecuatoriano sin poseer la matrícula vigente. La sanción es la aprehensión del automotor hasta cancelar los valores pendientes. Según Martínez, esta medida alternativa a la retención del vehículo ya está vigente en Quito. Entrevista del día. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la situación política del país. Escuchemos lo que dijo. Decíamos tras micrófonos que en muchos casos hemos perdido ya la capacidad de asombro. Es más de lo mismo. Se repite la historia una y otra vez. ¿O tú me vas a decir que desde que Ecuador regresó a la democracia en finales de los 70, o solo durante los últimos 5 o 10 años, la justicia ha sido el plato más apetecido por los hambrientos políticos de turno? No, son casi 50 años, Milton, en el que la justicia está ahí para meterle mano. ¿Qué estamos viendo hoy? Exactamente lo mismo. ¿Tú por qué crees que hay un apuro? Saquemos los nombres. En nombrar un presidente de la judicatura para los 5 meses y medio que faltan de mandato, cuando hay 6 meses de entrampada en manos del Consejo de Participación, la terna para llenar el hueco que dejó el representante de la Defensoría Pública. ¿Por qué el apuro? Porque al haber número par, el presidente o presidenta tiene voto dirimente. Y hay un concurso para renovar la Corte Nacional de Justicia en marcha. Entonces, ¿qué me rinde más? ¿Meter un quinto de la terna de la Defensoría Pública o cambiar a la persona que preside la judicatura y tener el voto dirimente? Y en los meses, que son muy pocos, mes y medio, 2 meses que quedan, poder llenar esos huequitos en la Corte Nacional
y meterle mano a la justicia. ¿Y dónde está el inicio del ovillo? Porque lo que estamos viendo es quizás la parte final. Cuando el secretario de la Asamblea denuncia que el gobierno la ha presionado, entonces el gobierno se devela de que está a favor de Godoy. Cuando decíamos la semana pasada que Godoy es un instrumento del correísmo. Pero hace un año no eran mejores amigos del señor Torres y el señor Kronfle. ¿No se tomaban fotos abrazados cuando compartían bancada en el Partido Social Cristiano? ¿No era el secretario de la Asamblea, creo que también asesor o alguna cosa o parte del Partido Social Cristiano, y también en sus redes sociales que hoy son inexistentes endiosaba a Kronfle y a Torres como el futuro de la política? Entonces se pelean los compadres porque cambian de bando y pues ahora sí amenazas, presiones de nuevo. Más de lo mismo, la historia se repite. Acuérdate tú, Milton, tú que eres un periodista de tantos años y con tanta trayectoria. ¿Cómo fue pues cuando le metieron mano a la Corte Suprema de Justicia en aquel entonces y apareció la Pichicorte? Fue algo parecido. Acuérdate que los compadres se pelearon al interior del Congreso Nacional y terminaron poniendo a sus alfiles al interior de la Corte. Cuando tenían una listita en la mano que decían, a ver, tenemos 7 jueces del MPD, 6 jueces de Pachacuti, 4 social cristianos, 15 de Sociedad Patriótica. Por eso, Milton lo recuerda como creo que muchos ecuatorianos. Pero cierra el círculo. Ya hablamos del correísmo, del gobierno, pero ¿quién presenta la terna? El presidente de la Corte Nacional. Y qué bueno que tú lo también digas, está metido. Mira, aquí no vamos de nuevo, dejemos de lado los nombres. Vamos a ocuparnos como defensores de la institucionalidad en los cargos. ¿Quién presenta la terna? Y antes, ¿quién le pide con angustia? ¿Quién presenta la terna? La persona que ocupa la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Meses atrás, recordarás tú, hubo toda una pugna porque el presidente de aquel entonces mandó una terna directa sin que el Pleno conozca. Tiene que ser el Pleno, tiene que ser consensuado. Tuvimos 3 ternas de entonces, recordarás tú. Ahora apareció la terna. En la primera terna, porque hay que hacer memoria, ¿quién ocupaba el tercer lugar, Milton? Un directivo de ADN, del partido de Daniel Noboa, que además ya porque la presión fue muy fuerte, se cayó de la terna por cualquier pretexto, menos por el hecho de ser directivo de una organización política. Pero es que ese es el problema, bien que pones tú ese ejemplo, porque es como que todos fuéramos tontos y no nos íbamos a dar cuenta. Es que nos creen tontos, pues, o ellos se creen muy impunes. Y ese es el problema, no solo con este proceso, sino con todos. Saquemos los nombres, no importa quién es, no importa quién integra la terna, enfoquémonos en el fondo. ¿Quién propone, cómo propone? ¿Quién tiene a su cargo los procesos? En este momento hay otros procesos en marcha, Milton. ¿No nos dijo el voto virado del Consejo de Participación Ciudadana que hasta la muerte iba a trabajar para renovar el CNE en noviembre en medio del proceso electoral? Claro. Me lleno de horror, pues. Me lleno de horror. No vaya a ser que ahí también le quieran meter mano para torcer el resultado de febrero. O forzar algún tema vinculado a una posible segunda vuelta en abril. También le quieren meter mano al Consejo Nacional Electoral. Me lleno de horror de pensar que de las pocas instituciones que, aunque con críticas y todo, funciona, la Fiscalía, la fiscal Salazar termina su mandato el próximo año y el concurso para renovarla tiene que empezar ya. Rommel Rosero, director del proyecto Bicicleta Pública, empresa pública ESPE Innovativa EP, habló en Radio Sucesos sobre el fin del contrato del servicio de bicicletas públicas. Veamos la nota. Bueno, efectivamente, como todo contrato tiene un inicio y tiene un fin. Como tú mencionabas, pues el contrato se firmó el 28 de marzo del 2023. La operación de la bicicleta pública inició el 15 de mayo de ese año hasta el 13 de julio de este año. Entonces, simplemente esto es cumplimiento de un plazo de un contrato y que se ha terminado, y obviamente el servicio de la bicicleta pública no tiene esa continuidad. Lo ideal hubiera sido que el municipio tome las precauciones, las previsiones, para que no se dé este bache, este hueco que va a quedar la ciudadanía sin el servicio, un servicio tan importante como decirle si el día de mañana les retiran el troller, les retiran el metro. Es un servicio público, es un servicio de movilidad, es un servicio de transporte. La bicicleta pública no es un tema recreativo. La bicicleta pública es un medio de transporte que
18.366 usuarios que terminaron registrados hasta el último día. Hasta el último día tuvimos registros de usuarios hasta el día sábado. Claro. Entonces, estas personas que frecuentemente usaban la bicicleta, pues ahora ya no la tienen. Ahora tendrán que movilizarse invirtiendo un pasaje, porque la bicicleta pública, el municipio tuvo la certeza de darlo gratuito, que a nuestro concepto fue una muy buena decisión, porque había que generar esta cultura, había que generar este hábito de usar un nuevo medio de transporte alternativo en la ciudad. Y es lamentable porque justamente pues 18.366 personas pues ahora no usan el sistema de bicicleta pública, y de estas personas pues un gran grupo eran estudiantes, teníamos grupos de la tercera edad, teníamos grupos de oficinistas que eran los usuarios frecuentes de nuestro sistema, ¿no? Claro, una pena que no haya habido las previsiones para dar continuidad a este servicio, y eso no era posible, Rommel, de alguna manera ampliar este contrato hasta que se dé un nuevo contrato y se pueda servir a la ciudadanía. ¿Nunca se planteó aquello? Sí se planteó, sí se les puso en conocimiento a las autoridades de que ellos conocían exactamente la fecha de finalización del contrato, ¿no? No es que les tomó por sorpresa, obviamente. No, para nada. Es más, el contrato original terminó el 11 de mayo de este año, 2024, y se hizo un contrato complementario por 63 días, que terminaba el 13 de julio. Entonces, cuando se firmaba el contrato complementario, se les propuso de que tenemos 63 días para poder hacer un nuevo contrato, porque ya el contrato original pues ya se terminaba el 3 y no hay manera de ampliarlo, pero sí hacer un nuevo contrato bajo las modalidades de contratación pública que establece la ley, y buscar la manera, el camino más corto. Y el camino más corto, al ser nosotros una empresa pública, esta innovativa empresa pública de la Universidad de Fuerzas Armadas, tenemos el régimen especial que contempla la ley. Claro. Y este régimen especial, pues, entre 30 a 45 días se podía haber implementado un nuevo contrato y existía la continuidad del servicio. Este servicio, con la infraestructura que ya el municipio invirtió, porque el municipio invirtió en este contrato alrededor de $350,000 en toda la infraestructura. Recordar que las bicicletas representan el 15%, 10% de toda la inversión. Atrás del sistema de bicicleta pública, otros componentes son las estaciones inteligentes o mobiliario urbano que se conoce, toda una tecnología, una plataforma informática de comunicaciones. Hay un centro de monitoreo en donde todas las bicicletas están monitoreadas al tiempo, en línea, para saber en qué estaciones hay bicicletas, en qué estaciones me faltan, poder movilizar bicicletas de una estación a otra, de tal manera que la ciudadanía, los usuarios, los biciusuarios, pues, cuando llegan a una estación, siempre encuentren una bicicleta. Ese es el kit y un poquito la parte importante de todo este servicio, ¿no? Tenemos el día de hoy la presencia del doctor Álvaro Ramírez. Él es gerente médico nacional de vacunas Ecuador para el consorcio Moderna Adium. Vamos a hablar sobre la importancia, además, de la vacunación ante las nuevas variantes que circulan en el país, panorama actual, vacunas disponibles y claro, existen en los últimos días, gente dice, es que ya vino el verano, entonces sí, ya por eso se te han de haber enfermado tus hijos, tu mamita, tu hermano, tu primo, etcétera, etcétera. Y claro, podemos estar en un proceso de influenza o también en un proceso de nuevas variantes de COVID. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Todo muy bien, todo bien. Un día hermoso que nos amaneció hoy en Quito, así que importante hablar de salud. Así es. Y bueno, Moderna, que es un líder en la creación del campo de la medicina, del tema de vacunas, con un gran avance dentro de todo lo que es la tecnología, fue una de las empresas referentes
en esta pandemia que pasamos hace poco y que prácticamente a muchas personas les dejó muy tocadas desde el tema de la pérdida de familiares cercanos, de situaciones graves, lamentables, dentro de lo económico, lo laboral, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se viene haciendo por parte de Moderna y relacionado sobre todo con las nuevas variantes de COVID y la influenza? De acuerdo. Interesantísimo. Lo que se viene haciendo es, sigue actualizando su formulación para mantener actualizada la vacuna y poder dar una solución sanitaria ante la aparición de variantes del SARS-CoV-2, que sigue estando en nuestro ambiente, sigue mutando, sigue impactando en salud pública, sigue generando carga de atención sanitaria, lo cual pues es un llamado a que, ya que tenemos disponible en Ecuador la vacuna XBB 1.5, que es la más actualizada, con tecnología de alto nivel, pues aprovechemos para hacerlo. Sin embargo, esta mención de una vacuna combinada contra influenza y contra COVID, pues es una realidad del día de hoy. Moderna ha seguido trabajando no solamente en su tecnología por más de 30 años, sino en el desarrollo de vacunas frente a COVID por los últimos 3 años, sino que ahora se ha tomado el reto de combinar estas dos necesidades de atención sanitaria, porque los individuos seguimos infectándonos con influenza anual y ahora con COVID también periódicamente. El tener una alternativa combinada permite justamente evitar la aparición, la coinfección entre influenza y COVID, que está generando cuadros mucho más complicados de gripa y por supuesto las secuelas que puede dejar esta doble infección en los individuos. Cuando yo decía que Moderna es un referente, y estoy leyendo aquí en el boletín, dice, en la creación del campo de la medicina ARNM. ¿Qué es el ARNM? Es una tecnología, no es nueva, tiene más o menos unos 30, 25 años trabajándose la tecnología del ácido ribonucleico. En algún tiempo creo que ambos pudimos escuchar sobre esto de la DNA recombinante, la tecnología de ADN recombinante, terapia génica, y que por mucho tiempo fue una gran área de oportunidad en poder definir y lograr resultados con esta tecnología de los ácidos nucleicos, del ADN y el ARN. Esta tecnología de ARN mensajero es una plataforma que tiene la capacidad de sintetizar un ARN mensajero, colocarlo en un vehículo, una partícula nanolipídica, e inyectarla en el cuerpo. Y de esa forma le enseñamos a nuestro cuerpo, a través de nuestra propia maquinaria, a sintetizar proteínas. Si las proteínas son parecidas a las de un virus, generamos una vacuna. Si la proteína es una enzima carente o falente en un individuo, pues le estamos haciendo el reemplazo genético a este individuo. Cuando estamos hablando de esta plataforma, estamos generando un nuevo método de poder enseñarle a nuestras células a generar proteínas que pueden ser utilizadas con diferentes fines terapéuticos. Y es lo que esta tecnología que ha permitido el desarrollo de vacunas frente a COVID, el desarrollo de mucha tecnología frente al cáncer y a otras enfermedades infecciosas. Son grandes los avances, por supuesto, que tiene la medicina moderna y la empresa moderna también, por supuesto, ¿no? Y claro, cuando se dio todo el tema del COVID y lo que ha venido sucediendo para acá, hay que entender que, claro, es un virus y lo que necesitamos que nuestro cuerpo esté preparado para en caso de recibirlo, porque va a ser más difícil. No sabemos dónde está, no es que está un bicho ahí con un cartel diciendo aquí estoy. Y claro, que nuestro cuerpo esté preparado, por ahí va, y que desarrolle el tema de un anticuerpo. Desarrolle anticuerpos y mecanismos de defensa. Y mecanismos de defensa, un mensaje suavecito como lo pones digerido. Estas vacunas y cualquier otra vacuna lo que hace es enseñar a nuestro sistema inmunitario a cómo defenderse el rato que nos infectemos con cualquier agente infeccioso. La plataforma de ARN mensajero como de Moderna, específicamente la formulación para COVID XBB 1.5, es una plataforma que entonces una vez que se inyecta nuestro deltoides en nuestro músculo, las células del músculo y otros tipos de células del sistema inmunitario comienzan a sintetizar una parte de información del virus.
desde nuestro propio cuerpo, y eso lo expone al sistema inmunitario. El sistema inmunitario aprende a defenderse, aprende a identificar, es como un escáner. Entonces ya cuando le estoy proveyendo de una fotito del agente etiológico, el rato de que el sistema inmunitario en su escaneo lo identifique, lo ataca y lo elimina, y eso disminuye entonces la capacidad de infección, el éxito replicativo del virus, el que cause nuestra enfermedad y que pueda llevar a otras complicaciones como una enfermedad o muerte. Cuando hablo de XBB 1.5, y probablemente sea un nombre que se nos olvide, lo que tenemos que recordar es que Moderna, como laboratorio biotecnológico, está en la capacidad y está en esta obligación de actualizar periódicamente esa formulación que está acorde a las variantes que están circulando con mayor prevalencia en el mundo o que están generando impacto en salud pública. En este caso es la XBB 1.5. ¿Qué tan potentes son las nuevas variantes del COVID y la influenza en sí? Y me refiero a que de pronto, claro, la vacuna no significa que no nos vayamos a enfermar o a recibir o a infectar, esa sería la palabra. Pero claro, logramos que prácticamente los efectos no sean tan poderosos como puede ser el caso del virus. ¿Son poderosos estos virus, estas nuevas variantes? ¿Son más contagiosas? Ajá. Estas nuevas variantes, siempre van a haber variantes que tienen diferentes características. Las que desde el punto de vista de salud pública uno le hace mayor énfasis en identificar son la capacidad infectiva, cuán infecciosas son, y las otras son en relación a cuánto se escapa de la vigilancia de nuestro sistema inmunitario, cuántas tienen esa evasión del sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario tiene una memoria corta respecto al SARS-CoV-2, es decir, al virus que produce COVID. Y por otro lado, el virus cambia. Esa mezcla hace que realmente se necesite actualizar la información que tiene nuestro sistema inmunitario para poderse defender. Las variantes que se monitorean por diferentes instituciones a nivel mundial de salud y de vigilancia epidemiológica hacen referencia a cuánto es la tasa de infección en los individuos y que si es una tasa elevada, cuál es el virus que está infectando a esos individuos, y tú más o menos calculas si es que la nueva variante es más infecciosa. O también haces estudios de vigilancia inmunológica en el cual puedes verificar si es que esa variante tiene una mutación que la hace que nuestro sistema inmunitario la desconozca. Esas dos variables son las que en instituciones como la OMS, PAHO, CDC, FDA están monitoreando constantemente para verificar si tienen impacto en salud pública. Son variantes de monitoreo o variantes de interés. Cuando hay una variante de interés que se define que es infecciosa, escapa al sistema inmunitario, se convierte en una variante de peligro, porque no sabemos cuando esas constantes aumentos en las infecciones puede llegar a la población vulnerable. La población vulnerable es la que se va a infectar más rápido y pudiese eventualmente presentar manifestaciones severas de la enfermedad. Pero algo importante, al ser más infecciosa, las poblaciones vulnerables no van a poder defenderse tan eficientemente como una persona saludable y aumentar la capacidad infectiva del virus. Esa es la función de mantener nuestras políticas de higiene y por supuesto la vacunación como la principal herramienta para la prevención de la infección de esta y cualquier otra infección que sea inmunoprevenible. Así es. ¿Por qué se da estas variantes? ¿Eso significa que el virus busca también sobrevivir? Oye, buenísimo. En algún momento en mis clases de biología así lo expongo. Y lo expongo porque la presión selectiva es que nuestro sistema inmunitario y las vacunas van a tratar de eliminar el virus. Entonces, en ese proceso de lucha entre nuestro sistema inmunitario y el virus, se generan mutantes, porque así es la evolución de estos virus, la dinámica de reproducción de estos virus, en donde una mutación la hace más poderosa frente al sistema inmunitario y entonces se escapa de ese ataque y por tanto ese virus va a tener un éxito infectivo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Como ustedes conocen, hay toda una serie de problemas, no solamente en la economía, sino en seguridad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero vamos a tratar hoy un tema que en una u otra forma tiene que ver con la economía ecuatoriana y sus efectos sobre ella. Es petróleo. El sector petrolero. ¿Qué está pasando?
Lamentablemente hay problemas sumamente serios en la organización de la empresa petrolera, que hay que reestructurarla totalmente y despolitizarla. Pero independientemente de eso, que es necesario que haga el presidente Noboa, hay problemas con el nivel de producción. Allá por el año 2019 aproximadamente, la producción de Ecuador en materia petrolera, sumando lo de Petroecuador y las empresas privadas, estaba entre 553 y 555 mil barriles. Escúchame bien, ecuatoriano, 553, 555 mil barriles allá por agosto del año 2019 aproximadamente. Se inició una tendencia de declive y cuando llegó el señor Lasso, que había reducido la producción a 480, 482, y el señor Lasso en una primera etapa aumentó la producción en 10.000 barriles a 490, 493.000 en agosto más o menos de ese año, del año 22. ¿Sí? No se pudo por una serie de problemas políticos, administrativos, etcétera, firmar contratos con varias compañías para aumentar la producción de ese nivel. Y ya en la época del señor Noboa, lamentablemente, porque el periodo presidencial del señor Lasso terminó, la producción se había reducido aproximadamente a unos 480.000 barriles. Y hoy estamos volviendo a unos 490.000 barriles, un poco más, un poco menos, pero diferente a los 553, 555.000 barriles del año 2019. Es una tendencia descendente que se detuvo momentáneamente en la época del señor Lasso, pero ha vuelto a reducirse. Y el presidente actual y su gobierno sencillamente tienen que seguir haciendo un esfuerzo mucho más intenso para aumentar la producción petrolera. ¿Hay posibilidades? Por supuesto que sí. Sacha, por ejemplo. Sacha produce más o menos algo así como 79.000 barriles aproximadamente. Se puede duplicar o casi duplicar a 150.000 barriles diarios de producción en este campo petrolero, que es un campo maduro. Se puede, pero necesita algo así como $1.000 millones de inversión. Eso no lo tiene Petroecuador y tampoco lo tiene pues el Ministerio de Finanzas y el Gobierno Nacional. Entonces hay que atraer la inversión extranjera para ese propósito. Hay campos maduros como el campo Auga, como Chuchufinte, que tienen como 75.000 barriles de producción. Se puede aumentar la producción. Ya ese es un primer ejemplo, pero luego tenemos en el ITT. El bloque 43 del ITT está produciendo 52, 55.000 barriles, pero esta área se puede llevar con ciertas acciones de política petrolera a 200.000 barriles. Aquí, ¿cuál es el problema? No solamente es la inversión, sino que hay el hecho de que en una consulta popular, en una consulta hecha por el presidente, con un texto de la pregunta para que pregunte el pueblo ecuatoriano totalmente errónea, ¿sí? Sencillamente se llegó a la decisión por parte de esa consulta, por parte de los ciudadanos, de que no había que producir el Yasuní y que el bloque 43, así se interpreta, debe eliminarse, no se debe producir más en el ITT y perder así 52, 53, 54.000 barriles diarios. Y la Corte Constitucional ha sugerido 1 año de plazo al presidente Noboa para que desmantele todo. Este es un problema serio. Como hemos dicho anteriormente, el presidente no puede implementar esa decisión. La Corte tiene que dar en primer lugar 5 años de plazo para el desmantelamiento, por lo menos 5 años. Y luego, mismo, si el presidente actual es el reelegido o viene un nuevo presidente, hay que encontrar una fórmula jurídica para hacer una nueva consulta solamente a los habitantes de la zona circundante y no a todo el país con respecto a si se produce o no se produce. Yo creo sencillamente que no es posible renunciar a unas reservas importantes que tiene el Yasuní. Hoy las técnicas de producción petrolera como las técnicas de producción de minerales metálicos sencillamente
son mucho más amigables que en el pasado y con la naturaleza y con el medio ambiente. Eso no significa que hay riesgo, yo no puedo negar, pero los riesgos son mucho menores. Ve a Chile en minería, ve a Colombia con petróleo, ve a países árabes con petróleo, ve a México, ¿sí? Sencillamente hoy las técnicas de producción, vuelvo a repetir, son mucho más amigables con el medio ambiente y con la naturaleza. Por lo tanto, se necesita irremediablemente aumentar la producción en el Yasuní, en el bloque 43, y no se puede renunciar a eso. Pero mis amigos, hay que volver al aumento de producción. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay aumento de producción? ¿Hay reservas suficientes probadas de petróleo? Por supuesto que sí. Hay varios miles de millones de dólares. De barriles. Hay varios miles. Miren el esfuerzo con éxito que viene haciendo una serie de países para descubrir petróleo y para aumentar producción. Miren en Argentina, el campo llamado Vaca Muerta. Grandes cantidades de petróleo se descubrieron y se está produciendo. Mire también en Surinam, o mire la última información internacional. Arabia Saudita, a través de su compañía petrolera Aramco, en el desierto más grande del mundo, ha descubierto 2 fuentes de petróleo y 3 de gas. Y esto se hace sencillamente haciendo inversión, con técnicas mucho más modernas que cualquier otro año. Actualmente que Aramco es una compañía petrolera inundada de liquidez con miles de dólares de reserva, y eso utilizan para aumentar la producción aquí o allá o para hacer exploraciones. Ecuador no puede invertir. Hablo por parte del gobierno y hablo también por parte de Ecuador. No puede invertir plata en exploración, que hay que hacerla en el Ecuador. Hay que atraer la inversión extranjera de grandes compañías que tengan la tecnología y los capitales necesarios. Sí existe, por supuesto que sí. Y esa gente, si se la conquista, hará las inversiones en exploración. ¿Encontrará petróleo o no encontrará? Pero eso ya depende de los riesgos que corre esa compañía. Pero aparte de eso, se necesita aumentar la producción en otros campos petroleros. Y amigos y amigas, el petróleo sigue siendo importante en el Ecuador, no solamente por su actividad de crear riqueza, crea empleo, aunque esa actividad es intensa en mano de obra, pero crea empleo, mis queridos amigos. Y aparte de eso, hay exportaciones importantísimas, liquidez que entra a la economía ecuatoriana, a lo interior de la economía, por las exportaciones del crudo ecuatoriano, de las exportaciones petroleras. Pero entran también ingresos importantes a Petroecuador, y de esas exportaciones petroleras, de esa producción petrolera, sencillamente participan una serie de entidades del sector público no financiero. Y entra una cantidad importante también, ¿a dónde? Al presupuesto general del Estado. ¿Para qué? Para financiar actividades estatales. Entonces, amigos y amigos, sencillamente no se puede renunciar bajo ninguna circunstancia a reducir la producción en el bloque 43, que vuelvo a repetir, sencillamente produce como 53 mil barriles. Al precio de $70 barril son 1.200 millones que perdía el gobierno ecuatoriano, y hay que saber cómo reponer y cómo compensar eso. Amigos y amigos, el mensaje es: hay que aumentar la producción petrolera, si es posible, porque hay miles de millones de reservas probadas. Gracias, amigos y amigos. Nos veremos la próxima semana con otro tema. Este es lo importante: petróleo, petróleo y petróleo. Editorial. Un basurero llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Rafael Cuesta, El Expreso. ¿Con qué autoridad el doctor Mario Godoy, fraudulentamente elegido presidente del Consejo de la Judicatura, puede desempeñar su cargo si fue designado de forma espuria por un basurero denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? En un solo párrafo he dicho lo que demasiados ecuatorianos pensamos sobre esa institución y sus actuaciones. Podría no escribir más y sería suficiente, pero eso lo dejo para la red social X.
En este análisis debo presentar un contexto y ofrecer argumentos que lo sustenten. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado por la Asamblea Constituyente de Montecristi como parte de una cuarta función del Estado, la de transparencia y control social. La intención fue hacernos creer que mediante supuestas delegaciones ciudadanas, 7 ecuatorianos podrían designar sin influencia de los partidos políticos a las máximas autoridades de control y justicia del país. Esto es, fiscal, contralor, procurador, defensor público, defensor del pueblo, superintendentes de bancos, compañías, tribunal electoral y, por supuesto, a los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes, a su vez, nombran a todos los jueces del país. La estructura fue elaborada para que el entonces partido de gobierno Alianza País, hoy Revolución Ciudadana, mantenga eternamente el dominio de la justicia, de las autoridades de control y hasta del propio gobierno si por algún motivo su partido perdía las elecciones. Una estructura tan bien armada que es casi imposible desbaratarla a menos que desaparezca el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El propósito era obvio: garantizar impunidad en los casos de corrupción y utilizar a jueces inmorales para perseguir a sus enemigos. En 2018, Lenín Moreno pecó de ingenuo cuando en la consulta popular, en lugar de plantear la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tan solo propuso cambiar la forma de designar sus miembros. Pensó que con entregarle al pueblo la capacidad de elegirlos, los partidos quedarían al margen. Craso error, porque de todas formas metieron sus pezuñas en la elección y los consejeros responden a los partidos con los que hicieron incluso campaña. En 2019, mientras se definía el cambio en la forma de elegir consejeros, se integró un Consejo de Participación Ciudadana transitorio con personas responsables que alcanzaron a designar a algunas autoridades, entre ellas a la fiscal Diana Salazar, quien deberá ser reemplazada próximamente, en un año, por un fiscal elegido por los actuales miembros del basurero. El despropósito ocurrido esta semana no tiene argumentación jurídica, política, ética y moral que pueda sostenerlo. Haber designado presidenta del Consejo de la Judicatura a la doctora Dunia Martínez y a las pocas horas instalar otra sesión para reconsiderar la votación, incluyendo a uno de los consejeros que no había participado en la votación para elegir al doctor Godoy, solo demuestra el nivel de podredumbre al que ha llegado el Consejo de Participación Ciudadana. En la práctica parlamentaria ha ocurrido que una persona que ha faltado a una votación pueda participar en la reconsideración de aquella votación, pero eso ha sucedido por excepción única y exclusivamente cuando la falta ha sido involuntaria o por fuerza mayor. En este caso, el consejero Augusto Verduga solicitó licencia con anticipación y conociendo que se iba a dar esa votación. Es decir, no es procedente que intencionalmente falte a la votación y luego suspenda su licencia para participar en la reconsideración de esa votación a la que faltó. Una total falta de escrúpulos. Sin embargo, su proceder no debe causar asombro. Sus orígenes políticos son claros y está comprometido. Sorprende las votaciones de la consejera Joana Verde Soto y del consejero Juan Esteban Guarderas. Desde que llegaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estuvieron alineados en contra del correísmo y han mostrado cercanía con los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa. ¿Qué los hizo cambiar de línea y permitir la designación de alguien que responde a la Revolución Ciudadana? Solo sus conciencias lo saben. Si el doctor Mario Godoy es posesionado por la Asamblea Nacional, podrá formar una mayoría en el Consejo de la Judicatura con el vocal que salga de la terna que enviará el recientemente elegido, también de forma polémica, defensor público Ricardo Morales. Con esta mayoría, los problemas de Rafael Correa, Jorge Glass y otros quedarán resueltos, pues seguramente nuevos jueces se iluminarán por gracia divina y descubrirán que son inocentes. Aquellos que lo permitieron lo lamentarán por siempre y el país pagará las consecuencias. El ciudadano de a pie no está interesado en estos temas y no le preocupa quiénes ocupan esos cargos. No obstante, debería preocuparse porque estas personas fraudulentamente elegidas son las que van a designar jueces que muy posiblemente dejarán en libertad a delincuentes que llegarán a sus barrios y a sus ciudadelas a vender droga o a cometer todo tipo de crímenes si se tratará de delitos comunes.
o por dinero dejarán en libertad a delincuentes de cuello blanco que saquearon al país robándose cientos de millones de dólares y que hoy lo padecemos por la ausencia de atención médica y de medicinas, en la falta de obra pública, en el desempleo y en el costo de la vida. Si queremos una justicia que no esté amarrada a los dueños de los partidos políticos, debemos empezar por desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y echar abajo todas sus recientes designaciones. Votaré por quien lo proponga. Rafael Cuesta, El Expreso. Noticias internacionales. Maniobras conjuntas de China y Rusia en el Océano Pacífico cuando aumenta la tensión con la OTAN. Maniobras conjuntas de China y Rusia en el Océano Pacífico. El ejercicio militar se produce días después de que la OTAN calificara a Pekín de facilitador decisivo de la guerra en Ucrania por su apoyo a Rusia. El Ministerio de Defensa chino dio cuenta de las maniobras en el Pacífico Norte y Oeste. Sin embargo, también aclaró en un breve comunicado que la operación no tenía nada que ver con situaciones internacionales o regionales y que no pretendía apuntar a un tercero. Los ejercicios conjuntos se produjeron inmediatamente después de las últimas tensiones de China con los aliados de la OTAN. El miércoles de la semana pasada, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que consideraba que China hacía posible directamente la guerra entre Rusia y Ucrania. Previamente, un comunicado de la OTAN expresó su preocupación por el arsenal nuclear de Pekín y su capacidad militar en el espacio. Todo ello como expresión pública de que China es foco de atención para la OTAN. China pidió al organismo militar abandonar la mentalidad de Guerra Fría. Trump reaparece en público con la oreja vendada tras el intento de asesinato. Apenas 2 días después de que intentaran matarle, Donald Trump ha reaparecido en público con la oreja vendada. El lunes, el expresidente recibió la nominación oficial del Partido Republicano que le convirtió formalmente en el candidato republicano para las próximas elecciones de noviembre. Pocos minutos antes del comienzo del evento, Trump presentó al senador de Ohio, James David Vance, como su candidato para la vicepresidencia. Las temperaturas extremas provocan apagones en Europa. Las temperaturas extremas provocan apagones e incendios en Europa. En Rumanía, las autoridades han emitido alertas rojas por las altas temperaturas que superan los 40 grados en la sombra. El calor extremo ha hecho que la gente acuda a los servicios de emergencia, mientras los camiones de mercancías han sido detenidos y los trenes circulan a una velocidad reducida. La ola de calor también está siendo un gran desafío para el sistema energético y los apagones son cada vez más frecuentes. En Ucrania, la población también está sufriendo por las altas temperaturas. Los ataques rusos han dejado a muchos sin aire acondicionado. Оббиваємо фонтани. Більше п'ємо, більше гуляємо, тому що в квартирі набагато жарче, душно і більше ми хочемо на вулицю, на природу, ось так. Aunque los médicos suelen recomendar permanecer en el interior durante episodios de calor extremo, este consejo no es muy práctico en Ucrania. En Macedonia del Norte continúan los esfuerzos para apagar los incendios forestales que arrasan el país. El Centro de Gestión de Crisis dijo el domingo que había 7 incendios activos en todo el país. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia en su televisor desde la comodidad de su hogar
disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones.
hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.